Hola, es muy común que digas o escuches esta pregunta varias veces o muchas veces. Cuando dicen, por ejemplo, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir tal otra? Muchas veces, si vos lo preguntas, te dicen, anda a buscarlo en el diccionario. Buscás en el diccionario, pero la respuesta tampoco te acerca a entender el significado. Otras veces, otras personas te dicen lo que creen que significa lo que vos necesitas saber. Y en otras oportunidades tenés que arrimarlo a las personas que lo dicen o lo usan a ese término o a esa expresión para poder comprender algo y darle algún concepto para que vos puedas entender justamente eso que querés entender. Tanto en la casa como en la escuela te enfrentás a palabras o expresiones nuevas a las que debes descubrir para poder comprenderlas. Lo mismo te pasa con los libros. Cuando vos lees un texto, tenés que realizar un trabajo, te enfrentás también a palabras y expresiones que necesitas saber su significado. Entonces tenés que desarrollar estrategias para poder comprenderlas. Por ejemplo, vas leyendo más, un poquito más, a ver si más adelante de ese texto te ayudan a encontrar qué quiere decir lo que querías saber. Y en otras oportunidades también podés separarlas en prefijos, dividirlas en prefijos, en raíces, en sufijos, acercarlas a otras palabras que ya conoces y ver de qué manera, o una familia de palabras directamente, para poder emparentarlas y encontrar el significado. Todas son válidas las estrategias, pero ¿para qué? Para que puedas comprender el mundo de las palabras. Entonces, en la clase de hoy yo te propongo que pensemos las palabras, que descubramos esto de las familias, esto de los sufijos, los prefijos, repasemos un poquito cómo tenemos que hacer para comprender las palabras que usamos y escuchamos. Acompáñame al desarrollo de la clase de hoy. En su texto, su libro A filmar canguros míos, de Emma Wolf, ella presenta una serie de argumentos cinematográficos como este que yo te traje hoy, el comienzo de uno de ellos. Te voy a leer para que podamos a partir de ahí empezar esta clase, este desarrollo de esta clase. Dice así: los martes carancho. El gaucho Bencina cabalga por la pampa húmeda. Es feo y pobre, pero tiene un problema. Nació huérfano de madre y 10º hijo varón. Por eso los martes se transforma en carancho. Sí, en carancho, un pájaro carroñero. Siguiendo el rastro de un ñandú, Bencina llega a la pulpería. Allí se trenza en una payada con un mudo y pierde por puntos. Juega la escoba y también pierde. Carmencita, la hija del pulpero, lo consuela. Se enamoran inmediata y recíprocamente. Una tarde, los dos conversan a la sombra de un cardo. Bencina le confiesa a Carmencita su terrible secreto. Se acarancha. Comencemos entonces a partir de este texto a pensar las palabras, algunas de ellas. Fíjate, la palabra acaranchar no existe en el diccionario que tenemos casi todas las personas de la Real Academia Española, cualquiera de ellos. No existe porque la autora lo inventó, y lo inventó a partir de una palabra que sí está en el texto también y en el diccionario, que es la palabra carancho, que está en el segundo párrafo de este texto, de este fragmento de texto. Y carancho está en el diccionario. Yo, cuando tengo que saber el significado de una palabra, una de las primeras cosas que hago desde la escuela es buscar en el diccionario. Seguramente lo mismo te pasa a vos. Entonces, yo utilizo el diccionario. El diccionario, cualquiera, el gordo, el chiquito, cualquiera de ellos, tienen una regla básica para que recuerdes. Sí o sí se rigen por el orden del abecedario. Tenés que saber bien el orden del abecedario. Y comienzan desde la A
los bloques grandes, las letras que empiezan con A, las letras que empiezan con B, las letras que empiezan con C, así sucesivamente. Pero dentro de las letras A también tenés la segunda letra y después la tercera y así también sucesivamente, todo por orden del abecedario. Así que yo voy a buscar aquí la palabra que necesitaba saber, que ya en realidad la puedo buscar rapidito. A, B, voy siguiendo hasta llegar a C. Por una cuestión televisiva yo ya la tengo acá marcadita, que es la palabra carancho. ¿Y qué significa la palabra carancho? Dame un cachito. Acá está. La palabra carancho. Carancho. Ave, espera, está muy chiquitita la letra. Ave de la familia de las falcónidas, de medio metro de longitud, cola generalmente parduzca con capuchón más oscuro, que se alimenta de animales muertos, insectos, reptiles. Bien, yo con este concepto tendría que acercarme a lo que me pide el texto, que es acaranchar. Acaranchar. Y yo podría suponer que son personas que se alimentan de otros, porque sí, de lo que queda de otro o también con otros. Pero es un concepto acaranchar que popularmente la gente le pone de acuerdo a la zona donde vive o el lugar donde viven las personas con las que se realiza. Así que yo te invito que vos también, así como lo hice yo, porque me dieron muchísimas versiones, que preguntes a tus tíos, a tus abuelos, a tus vecinos, ¿qué cree él que es la palabra, qué quiere decir la palabra acaranchar? Porque el diccionario solo a veces no nos alcanza, también tenemos que arrimarle a lo popular, a lo que la gente propone, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿qué hice yo? Lo acerqué también a una familia de palabras, la palabra carancho. ¿Para qué? ¿Cómo se forman las familias de palabras? ¿Cómo se forman y para qué nos sirve entonces? Hace un rato te dije que las palabras deben acercarse a otras para conocer sus significados, para acercar el significado. Las familias de palabras se forman a partir de una palabra original y otras palabras que comparten la misma raíz. Estas palabras están emparentadas también en su significado, ¿sí? O sea, no solamente en la forma, sino también en el significado. Y veamos entonces un ejemplo de ella. Sabemos que la raíz, voy a utilizar un ejemplo, que es la palabra pan. Y a partir de la palabra pan, que es la palabra que me acerca, porque también es raíz en sí, la palabra pan es raíz de otra palabra, las voy a completar con otras palabras que forman la familia. Voy a usar dos. La palabra panadero y la palabra empanar. ¿Y por qué lo voy a utilizar? Porque hoy dijimos al comienzo que íbamos a recordar un poco sobre los prefijos, los sufijos y las raíces. Las raíces dijimos que son una parte de las palabras, de familia de palabras, que quedan tal cual está. Y a partir de ahí agregamos letras, le agregamos sílabas, que pueden ser al comienzo cuando son prefijos y al final cuando son sufijos. Como te decía hace un ratito, la palabra panadero tiene el sufijo ero. Pan es la raíz, pero ero también se utiliza para el oficio de otras personas, como kiosquero, como carnicero. En este caso me acerca al contenido, es una persona que tiene algo que ver con el pan, pero es el oficio de la persona que hace el pan, ¿sí? Lo mismo pasa con la palabra empanar. Empanar tiene el prefijo em, que en muchos casos también se utiliza cercano al uso, significativamente al uso de en, de la preposición en. Empanar significa cubrir en pan rallado y en este caso también es parte de la familia de pan. Tenés que utilizar todas las estrategias que estén a tu alcance para poder comprender las palabras cuando tenés que leer un texto. Eso no te quedes solo con el diccionario, sino con todo aquello que te rodea, ya sea familia de palabras, ya sea ver cómo otros utilizan y el uso, por supuesto, de prefijos y sufijos. Espero que esta clase te haya servido. Pasemos juntos a un repasito en el cierre.
En la clase de hoy trabajamos cómo pensar un poco más las palabras para comprender sus significados. Nos acercamos al diccionario como primera herramienta que tenemos siempre en la escuela. También recordamos las familias de palabras, a ver si emparentándolas podemos comprenderlas. Y también recordamos el uso del prefijo y del sufijo. Cualquiera de las estrategias son válidas. Lo importante es que te puedas comunicar con las palabras y que también puedas recibir esa comunicación completa para poder emplearla. Vamos a practicar un poquito. Vamos a prepararnos para hacer algunas actividades. Reescribamos entonces. Vas a necesitar lápiz, papel como siempre y tus ganas de pensar. Completen el texto con una palabra que pertenezca a la familia de la palabra que aparece al pie. De lo que ves ahora, vas a ir viendo el texto en la placa. Una ayuda. De la palabra ceniza deriva el nombre del personaje principal del cuento. El cuento es muy conocido. Comienza el texto así. 3 puntos suspensivos. Caminaba triste entre los árboles del jardín. Mientras miraba desde lejos la vieja, 3 puntos suspensivos, de su padre. Meditaba en su nueva vida. No podía dejar de pensar en la de su nueva familia. Su, puntos suspensivos, la trataba como una sirvienta y sus 2 horribles, puntos suspensivos, se burlaban y abusaban de ella durante todo el día. Las palabras son ceniza, casa, mal, madre, hermana. Y luego responde por qué la llamarían así a esta niña que da el nombre del cuento, justamente este personaje da el nombre del cuento tan tradicional. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya servido para ejercitar y quédate allí conmigo, Chau Ya en Lengua, y viene el profe Mauro con conversaciones con docentes. Hasta la próxima clase.